Gloria a Dios, gracias. Ahora es así. La confianza en Dios y el uno aprender a depender de Él antes de tomar cualquier decisión de su vida. Miren, yo quise compartirles tanto Salmo 25 como Salmos 32, porque recuerdo que cuando leí cada salmo entendía como que Dios le estaba respondiendo a David. Si nos fijamos, David en el Salmo 25 ora a Dios para que Dios le direccione, pero también para que Dios lo perdone y para que Dios lo proteja. ¿Por qué? Porque David estaba viviendo un momento de mucha angustia. Miren cómo comienza el Salmos. Dice, oh Señor, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y dice, óyeme, yo sé que la gente que espera en ti no va a ser confundida. Isaías 54 dice eso mismo también. En algún momento que usted sienta confusión, dígale, Señor, yo sé que yo no voy a ser confundido si yo espero en ti. Ahí está la clave. A veces nosotros entendemos que por ser hijo de Dios, criatura de Dios, no vamos a ser confundidos por las artimañas del enemigo. Y claro que sí. Si usted no aprende a esperar en Dios, usted va a ser envuelto por cualquier cosa del mundo. ¿Y qué es esperar en Dios? Usted poder poner por obra su palabra, cumplir con lo que Dios quiere. Y usted también tener la paciencia para aguardar en Dios, en eso que le ha prometido. Entonces David realmente estaba esperando en Dios, porque yo quiero que usted sepa, David se le dio una palabra de que él iba a ser rey de un pueblo. A David se le dieron muchas palabras que el pobre no había podido ver cumplidas, porque al contrario, lo que estaba pasando era por un momento de desesperación, de angustia. Tú sabes lo que Dios te diga, tú vas a ser rey, y como hemos leído aquí en las llamadas, inmediatamente se levante Saúl y comience a perseguirte, y tú tengas que andar de cueva en cueva. Entonces, para David no era fácil lo que él estaba viviendo. Y yo creo que ya en este contexto, y lo voy a investigar más a profundidad, creo que quizás ya él podía haber sido rey y Salmos, no, él todavía no era rey porque el Salmos 34, ahora que recuerdo, fue antes del ser rey. Pero bueno, el tema es, señores, que eso mismo, él está viviendo una etapa de persecución en su vida. Él está siendo totalmente perseguido, viviendo de cueva en cueva, y Dios le había dado una palabra, y él se siente, yo me imagino, impotente, avergonzado, y él comienza a decirle, Señor, muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas, Señor, encamíname tu verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno está viviendo en un momento de persecución, óyeme, no son muy buenas las decisiones que uno toma. ¿Por qué? Porque no hay claridad. Pero ¿para qué no hay claridad? Para aquel que no espera en Dios. Entonces él comienza a orarle a Dios, encamíname en tu verdad, enséñame tus sendas, acuérdate, Señor, de tus misericordias. Y él comienza a declarar la grandeza de Dios. Eso es lo que hace la diferencia en la vida de una persona que tiene una relación con Dios, que porta de Dios. El saber decir, mira, tú eres grande, Señor. Me gusta un podcast de un pastor llamado Juan Carlos Harrigan, que yo lo escucho todas las mañanas. Y Juan Carlos dice que lo que movió a Dios no fue la pena por el pueblo cada vez que estaba pasando un momento de dificultad por el pueblo de Israel. Dios podía ver que ellos estaban muriéndose de hambre y demás, pero lo que lo movía era cuando ellos se atrevían a clamar al Señor, se atrevían a decirle, oye Dios, te necesitamos, estamos aquí. Y cuando ellos reconocían la grandeza de Dios. Entonces, cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo clamamos a Dios, ese clamor es el que va a mover el corazón de Dios a actuar. Que la palabra dice que pidamos.
que toquemos, que busquemos y Él nos va a abrir. Entonces, ¿qué está haciendo David? Clamando al que sabe que puede llenar su alma de paz, pero también reconociendo que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios le enseña a los mansos su carrera, o sea, a la gente humilde, a la gente que aguarda en él. Y miren, si tuviéramos cada quien una Biblia en la mano, que me gustara, pero yo sé que a veces hay personas que están conectadas a la llamada y están preparándose para ir al trabajo. Pero cuando usted tenga el chance, la oportunidad, subráyelo, lo que Dios le hable a usted. Yo lo tengo subrayado casi por completo, pero me gusta mucho el versículo 14 que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En la versión NTV dice que Dios es amigo. O sea, eso que dice la comunión íntima. Yo tengo muchos amigos. Ustedes que están en la llamada son mis amigos. Pero todos tenemos gente más íntimo también. Algunos están en la llamada, otros no. Uno tiene personas de intimidad con el cual uno abre su corazón. Por ejemplo, mi esposo, aparte de ser mi esposo, es mi amigo porque yo abro mi corazón y soy sincera con él y le pido consejo. Así mismo era la amistad de David con Dios. Era íntima. Y cuando tú eres un íntimo de Dios, Dios no tiene favoritos, dice un adorador llamado Marcos Brunet, pero sí tiene íntimos. Y cuando usted y yo somos íntimos del Señor, que tenemos esa relación de amistad con Él, Dios nos muestra su pacto. Dios nos muestra lo que Él tiene para nosotros. Dios nos enseña el camino. Y vuelvo atrás al versículo 4 que dice, muéstrame el camino. David le está pidiendo a Dios que lo guíe. ¿Por qué? Porque en esa etapa de su vida, en esa etapa de persecución, donde su vida era amenazada con muerte, donde quizás estaban pasando hambre, trabajo, óyeme, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Enséñame, Señor. Ayúdame. Mira cómo mis enemigos, le está diciendo, él se han multiplicado. Con odio me aborrecen. Libra mi alma, Señor. Óyeme, yo le digo algo. Era grande el nivel de angustia que Dios había permitido que David tuviera que sufrir. Pero miren qué grande es Dios, que cuando le clamamos, que cuando le pedimos, que cuando buscamos dirección de Él, pues sale a nuestro encuentro. Por eso leímos Salmos 32:8, que yo lo veo como si fuera una respuesta de Dios a ese clamor de David. ¿Por qué? Porque Dios le dice a su hijo, a su siervo, te mostraré el camino, te haré entender, te enseñaré el camino donde tú debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Me gusta más en la NTV que dice, te aconsejaré y velaré por ti. O sea, yo te voy a guiar por el camino. Y eso yo lo hemos leído varias veces, este versículo. Dios dice, óyeme, yo te lo voy a mostrar el camino claramente para que tú sepas, pero no solamente que te voy a mostrar el camino, es que yo mismo te iré aconsejando, te iré llevando, te iré guiando. Yo mismo voy a velar que por ese camino de la vida, que pueden aparecerse depredadores, que pueden aparecerse ladrones, que pueden aparecerse todo tipo de cosas, tú llegues bien hacia la meta, tú llegues bien hacia el cumplimiento del propósito que yo tengo contigo. Así que el mensaje de este día, lo que Dios quiere traernos en este día es que uno, clamemos a Dios ante toda circunstancia como lo hizo David, con sinceridad. Este hombre, yo amo a David, porque él no era, ay Dios, tú eres grande, tú eres fuerte, tú sabes todo lo que te pasa. No, no, no. Mira, Señor, los enemigos se están burlando de mí, están acabando conmigo. ¿Qué tú vas a hacer, Padre? Ayúdame, Espíritu Santo. Padre, él era sincero. Si vemos en otros salmos, aún más le decía, Señor, mira, por favor, y sabía abrir su corazón.
Pero aparte de abrir su corazón, que es lo que Dios quiere, que seamos sinceros, reconozcamos quién es Él. Yo puedo abrirme con cualquiera. Yo puedo abrir mi corazón con mi vecina, pero no todo el mundo va a traer alivio y paz a tu vida. Una cosa es que yo abra mi corazón con alguien y otra cosa es que cuando yo abra mi corazón, la paz de Dios mora en mí. Dios me dé dirección. Dios quebrante los planes del enemigo. No es lo mismo. Entonces él estaba abriendo su corazón con aquel Dios que podía suplirle en sus necesidades, desviar los planes del enemigo, guiarlo por el mejor camino, o sea, con el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque David tenía una comunión con el Señor. David tenía una intimidad con Dios. David sabía lo que era ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él perseveraba en Dios, guardaba sus caminos. Esa es la clave, y siempre lo voy a decir, la obediencia. Y yo sé que usted dirá, bueno, que no es fácil, pero podemos orar para que Dios nos ayude a cumplirlo. Saben, David me gusta que era un pecador, era un hombre que le falló a Dios en varias ocasiones. Yo no voy con la tesis de que la gente dice, David en todos los ganchos cayó, eso no es verdad, pero sí cayó en trampas del enemigo muy fuertes y el mismo Dios nos muestra por qué cayó. Pero era un hombre que reconocía su pecado y se apartaba de ese pecado y no lo volvía a cometer jamás. David fue un hombre que cayó en el pecado de del adulterio, de la fornicación, y todo eso vino por algo que fue el no tener que hacer lo que debía de hacer en ese momento. O sea, por él eh, procrastinar y no ir a la guerra y demás. Pero ¿qué pasa con David? Que eso llenó, bueno, un paréntesis, llenó su alma de ocio, se puso ocioso porque no tenía nada que hacer y por el ocio llegan muchas cosas que nos hacen daño a nuestra vida. Ayer yo hablaba con una persona y yo le decía, óyeme, tú tienes aquí 8 horas de trabajo y dentro de las 8 horas tú no haces, las horas tú no las ocupas todas en trabajo. En vez de tú meterte en TikTok 3, 4 horas porque nada más trabajaste una, ponte a leer un libro, tráete un libro al trabajo. Ponte a aprender cómo mejorar. El ocio nos lleva para TikTok, nos lleva para Instagram, nos lleva para las redes. Y yo lo digo por mi experiencia. Después pasan las horas, señores, y uno no descansa bien, uno no hace las tareas que tiene que hacer, uno no lee la Biblia. Entonces, por el ocio que estaba viviendo David, así como nos puede pasar a nosotros, vinieron muchísimos otros pecados. Porque mire, por ejemplo, en este siglo, David en este siglo, tiene que ir para la guerra, no se va para la guerra, y de repente viene y entra a Instagram. Y una tipa la ve bonita en un perfil, ¿qué es lo que lee? Un rey. Y tú ves que la muchacha dice que estoy soltera. Y el tipo, un rey, puede darse a la mujer que él quiera. O lo que sea que la mujer publique y cae pan en un gancho. Porque el enemigo te va a presentar lo que a ti te gusta. Ah, está en la casa en vez de irte a trabajar, en vez de hacer ejercicio. Y pasa por la nevera y ve que hay algo dulce. Y tú, ansioso por comer dulce. Lo digo por mí, porque Dios mire, Señor, soy enferma a veces con lo dulce. Me limito. Y así sucesivamente, después termina uno comiendo de más, una diabetes, una situación, una enfermedad, uno esto, lo otro. ¿Por qué? Porque el ocio muchas veces nos lleva a descontrolarnos. Entonces, aquello que Dios ha dicho con David, David cayó en esos pecados porque cayó en ocio y demás, y cayó en fornicación, en adulterio, mató a la esposa de la mujer y hizo cosas que tú dices, wow, y lo estoy comentando porque a veces uno se aleja de Dios y uno no encuentra el camino, cómo volver por el pecado que uno cometió. Pero si este hombre que cometió tremendos pecados se arrepintió y volvió a esa comunión íntima con Dios,
Porque cuando somos amigos, Dios no nos desecha de ser sus amigos. Dios siempre va a estar ahí con su oído presto. Pero ¿qué reconoció David? Que él era un pecador, se arrepintió del pecado, pidió misericordia de Dios. Entonces, cuando tú reconoces tu condición, le pides a Dios su misericordia, pues Dios te va a redimir a esa posición de honra. Y ciertamente siempre menciono que las consecuencias del pecado, todas las vivimos, pero hay algunas que Dios tiene misericordia. Y dice, no te preocupes y te la chancea, señores, Dios es soberano. Dios sabe cómo opera en el caso de cada quien. Porque si Dios se pusiera a juzgarnos con un palo por todo lo que nosotros cometemos y no tiene misericordia de nosotros, no existiéramos hoy en día. Pero nosotros tenemos que andar en un camino de rectitud, diciendo, no, Señor, yo no voy a abusar de tu gracia, porque yo sé que esto es por gracia, que tú me perdonas una y otra vez, que tú estás ahí, pero déjame yo levantarme y déjame yo seguir honrándote y no consagrarme ni deleitarme en el pecado porque tú me vayas a perdonar mañana. No, eso no es así. O sea, David sabía y Dios lo puso a vivir muchas consecuencias de sus actos. Pero ¿qué pasa? Que él conociendo ese Dios misericordioso, él nunca dejó de clamarle y de buscarle a él. Y este es otro punto. O sea, nosotros tenemos que saber que, ok, cada vez que vayamos a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, Dios va a venir ante nosotros y nos va a ayudar y va a venir a nuestro rescate. Por eso es que por último, yo quiero que usted sepa que por más que usted vaya a la presencia y quizás no vea respuestas, Dios está trabajando, Dios le va a responder. Salmos 32:8, como ya mencioné, es una muestra de que Dios responde. ¿Por qué? Porque el Salmo 25:4 vemos que David le pide a Dios respuesta. Le dice, Señor, guíame, enséñame. Él le pide, óyeme, no sé qué hacer. Le pide una ayuda. Perdón, que digo ahorita le pide respuesta. Bueno, sí, le pide una ayuda. Quiere saber cómo actuar. Entonces en el 32:8 Dios le dice, mira, yo mismo voy a ayudarte. Yo mismo voy a llevarte. Yo mismo voy a encaminarte tranquilo. Si tú perseveras en mí, en mi palabra, dice Jesús en uno de los evangelios, el que persevere en mis palabras, el que cumpla mis palabras, el que cumple con lo que Dios le instaura, ese es el que va a tener el camino claro, ese es el que va a tener la paz de Dios, ese es el que va a alcanzar el propósito de Dios. Yo estoy parafraseando el versículo, porque lo que nos muestra Jesús es que cuando perseveramos en su palabra, Él mora en nosotros. Entonces, señores, qué lindo es que ese Dios al que le clamamos, que es el dueño del mundo, el Todopoderoso, también tiene delicadeza de respondernos. Y hoy yo quiero que oremos, así como David oró, pidiéndole a Dios, óyeme, guíame, óyeme, ten misericordia de mí, óyeme, tú eres mi amigo, Señor, y tú me vas a revelar lo que tú tienes conmigo. Vamos a orarle a Dios para que esas decisiones que tenemos que tomar, miren cómo comienza este salmo, no seamos confundidos, sino que el propósito de Dios se establezca sobre nuestra vida. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, este es el mensaje de hoy, un mensaje que nos muestra cómo Dios está cercano a oír nuestras oraciones, nuestro clamor, que le importa esos momentos de angustia, que le importa cada detalle de nosotros y que sobre aquellos que le son fieles, Él fija sus ojos y los guía por ese camino hasta que se cumple lo que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, a mí me gustaría que en el día de hoy Britney me ayude a orar y en la misma tesis, si puede orar también, pues Lía Alex. Amén, pero antes de que ella siga, respondiendo a la pregunta que tú hiciste al inicio,
decir algo que nos impactó. A mí me sorprendió, siempre me sorprende la honestidad de David. Y a mí también, yo estoy en un momento de que yo tengo que tomar una decisión también. Y yo he estado muy nerviosa por eso. Yo le decía, Señor, le he dicho, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y estos versículos, aunque yo he orado y estos versículos son los refrigerios, son un gran recordatorio de lo que Dios ya me dijo. Y aunque no dejo de estar tan nerviosa, sí estoy más tranquila y más feliz. Porque esto de la vida, un paso a paso. El mundo nos enseña que todo debe ser inmediato, todo lo que nos gusta debe ser inmediato. Pero en realidad es un paso a paso. A veces rápido, a veces lento, pero siempre seguro. Porque yo sé que en quien yo confío, no hay cualquiera, es el Señor. Entonces, le doy gracias a Él por esto, porque aún las decisiones que uno cree que van a ser terribles, Él las convierte en algo muy bueno. Así que gracias. Amén. Si Brini está por ahí, puede orar. Sí, ya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que es oportuno, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por cada cosa que han dicho estas hermanas. Porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí, algo ha penetrado en su corazón y ha tocado su alma y su incertidumbre. Gracias, Señor, por estos textos. Gracias, Señor, por esa palabra de María, mencionando a David. Gracias, Señor, precisamente ahorita estaba escuchando una prédica de Juan Carlos Harrigan y decía a él que su personaje preferido de la Biblia, del Antiguo Testamento, si me equivoco me corrigen, es David, porque era un hombre seguro, porque no tuvo miedo, porque no dudó, no pensó, soy pequeño, no voy a poder, sino porque él siempre creyó en él. Y como he escuchado ahorita en la palabra, en esa prédica, que debemos creer en nosotros y creer en él, y creer en él y creer en nosotros. Yo me siento hasta avergonzada, Padre, me siento avergonzada ahora que veo que he dudado, porque es ahora cuando veo lo grave que es alejarse de tu palabra, Padre, porque en tu palabra tenemos respuesta inmediata, Padre, si es necesario, si es necesario que sea inmediata, o tenemos esa respuesta de espera, de esperanza, de fe, pero tú siempre llegas a tiempo, Señor. En el momento que María estaba hablando también, pude ser ministrada y pude aclarar algunas cosas y fue como que tuve una respuesta, fue como que tuve un consejo, una palabra sobre cómo poder resolver algunas cosas y cómo ir empezando con algunas cosas. Gracias, Señor, también por esa palabra que dice que tú no nos avergüenzas. Al principio, cuando estaba una de las hermanas leyendo, que decía que tú no nos avergüenzas, que tú quitas nuestra vergüenza, que tú no nos haces quedar mal, Señor, porque a veces, o sea, no queremos ser sinceros, no queremos ser sinceros con nuestros sentimientos. Y también mencionaba María que debemos ser sinceros. Yo, que soy una persona que a veces
temo un poco como a expresar sentimientos para algunas cosas cuando estamos en debilidad, Señor, que a veces es tan difícil aceptar la debilidad, reconocer cuando algo no está bien, cuando fallamos, cuando tenemos miedo. Y esa palabra que dice que tú quitas la vergüenza, que tú no nos avergüenzas, y fue en uno de los textos que se leyó al principio, antes de yo leer. Y yo siento que termino esta llamada con todas mis respuestas que necesitaba, con todas esas incertidumbres aclaradas. Y reitero, me siento hasta avergonzada y como que tú sientes que bajas la cabeza ante Dios cuando tú te ves como, como que tú no sabes qué hacer, cuando todo está en la palabra, cuando Él te da la respuesta. Y a veces nos desenfocamos, perdemos dirección, pero en Él tenemos la respuesta, en Él tenemos el camino, tenemos esa luz, tenemos esa esperanza, esa palabra, porque Él no nos va a dejar, Él no nos va a dejar en angustia. Y como dije, el pastor Juan Carrigan decía que su personaje preferido es David, y precisamente María tocó el tema de David, que dijo también que es su preferido, y es por, por esa fe y por creer y por nunca dudar de él. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque ha tocado mi corazón, porque me has dado luz, porque termino esta llamada esta mañana sin miedo, sin incertidumbre, sin vergüenza, sin, sin sentirme mal por cuanto no estoy bien o cuando hay algo a lo que temo, porque siento que en este momento, tengo toda la confianza y también esa belleza de reconocer cuando estamos afligidos, que a veces es complicado, a veces se nos hace difícil como ablandar nuestro corazón y reconocer. Queremos a veces ser siempre fuertes y siempre creer como que estamos bien, o como que hay algo no nos aflige. Y gracias, Señor, porque hay que aceptar también la aflicción y poner el corazón, tener un corazón sincero, sin miedos y sin vergüenzas. Amén. Qué bello. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por los momentos de sequía y por los de lluvia. Padre, a ti nos encomendamos pidiéndote que no, gracias, Señor. Tú sabes todo lo que yo te voy a decir. Pero mi alma te alaba, Jehová, porque aún en medio de la angustia y sabiendo que soy pecadora, tú y tu espíritu no se apartan de mí. Al contrario, están ahí cercanos, porque saben que yo a ustedes les voy a clamar. Gracias, Jesús, por eso. Inmerecida gracia. Jesús, tu paciencia es admirable. Y yo lo que te pido es que no me dejes ir, Señor, bajo ninguna circunstancia. No me, hazme amarte por sobre todas las cosas, Señor. No me permitas alejarme de ti ni escoger un camino que no te agrade. Porque es que cómo yo he de alejarme de aquel que me salvó. Me desintegro el mismo, Señor, gracias por eso. Porque tú nos has hecho dependientes a ti y nos has enseñado la verdad, aunque duele.
Y que la verdad es que este mundo está podrido y solo contigo, Jesús, es que podemos seguir adelante. Gracias, Jesús, porque tú eres la roca firme. Gracias. Porque tú nos corriges temprano, oh Dios. Te oro, Señor, pidiéndote por aquellos por los que nadie ora. Por los misioneros, Señor, que tal vez se encuentran fuera de su casa. Padre, dale descanso. Padre, yo te pido el control de sus sueños. Padre, yo te oro para que, por favor, seas tú contestando las oraciones de los niños, Señor. Tú eres, Señor, un Dios de cambio, porque este mundo está tan podrido que cualquier cosa buena, Señor, que tú hagas, retumba en la mente de muchos. Ayúdanos a ser valientes. Por favor, Señor. Y sé tú guiándonos y ayudándonos. Dejamos nuestra mente en tus manos. Dejamos todo en tus manos, pero en especial nuestra mente y corazón. Pidiéndote que seas tú controlando y guiándonos para cuidarla, porque esta mente y este corazón no son de nosotros, son tuyos, antes de ser nuestros. Que te enorgullezcan, Señor. Queremos enorgullecerte. Gracias, Señor, por esto, porque es difícil a veces. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque todo, tú eres bueno del tiempo y todo el tiempo tú eres bueno, Señor. Que se haga aquí en mi casa. Espíritu Santo, gracias, Señor, gracias. Ay, Señor, enséñanos a amar, Señor, a nuestros enemigos, a pedir tiempo a ellos, Señor. Y a aquellas personas que todavía no conocemos, pero que tú tienes, Señor, planeado que conozcamos, que tú tienes, Señor, elegidos para estar en nuestras vidas, bendícelas y protegen. Ayúdanos, Señor, a hacer la bendición, no nuestra forma, sino la tuya. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos y yo te presento cada decisión que cada uno tiene que tomar. Señor, yo te presento a aquellos que están confundidos, que no saben qué hacer. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le muestres el camino con claridad, a saber cuál es la decisión que tú tienes para ellos. Te presento en el nombre de Jesús a aquellos que quieren tomar, que piensan que la decisión que van a tomar es la correcta, pero es el enemigo desesperándolos para que el propósito tuyo no se cumpla. Te oro por las decisiones difíciles que confrontan. Te oro en el nombre poderoso de Jesús por aquellos que no saben ni siquiera dónde está el camino, porque hay algunos que ven un camino oscuro, pero hay gente que no sabe dónde está el camino. Tráelos a tu camino, vuélvelos a ti. Te presento por más mínima decisión de hasta desayunarnos, hasta comprar algo grande, hasta renunciar de algo. Yo te lo presento, Dios. Que sean tus planes sobre la vida de Cristina, sobre la vida de Britney, sobre la vida de Arabelis, de Liani, de Lía, mía y de cada persona que aún no habiéndose levantado en esta llamada, forma parte de este grupo. Que sean tus planes, Señor, los que se ejecuten, los que lleguen a un feliz término, Señor. No permitas que seamos confundidos, que el enemigo nos acelere. David tuvo la oportunidad de matar varias veces a Saúl. Él podía hacerlo si quería, porque estaba siendo perseguido por él. Saúl amenazaba con matar a David. Saúl lo comenzó a perseguir para matarlo y David, teniendo la oportunidad de matarlo, no lo hizo porque no se adelantó, sino que supo esperar, supo aguardar. Ayúdanos a esperar. Ayúdanos, Padre, a cumplir tu palabra, a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios. Guíanos, ayúdanos a ser tan amigos tuyos, Espíritu Santo, que como yo hablaba recientemente,
hasta para abrir un menú de un lugar, uno te diga, Señor, ¿qué tú crees que me conviene comer? Porque si te pedimos ayuda, siempre tú nos vas a ayudar a elegir lo mejor, a elegir lo que nos conviene, a elegir lo que nos da vida. Así que por último te pedimos ser perseverantes en ti, en tu palabra, no ser solamente oidores, sino que la pongamos por obra. Gracias, Jesús, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Te entregamos este fin de semana. Ayúdanos a descansar y ten cuidado de nuestro país. Por estas lluvias, estas vaguadas, ten cuidado de nosotros y de todos los que están en vulnerabilidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Feliz día, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos y que tengan un fin de semana de mucho, mucho descanso.